Bien, vamos a continuar con nuestra sesión, con la serie de Ahora o Nunca. Hoy vamos a estar platicando sobre el corazón del Padre. Es Día del Padre, tenemos que platicar del Padre, ¿verdad? Tenemos que escuchar quién es Él. Usted tiene en sus notas las citas, me hice, ahora sí, me aseguré que vinieran las citas ahí en sus notas. Si usted tiene su Biblia, prefiere subrayar en su Biblia, prefiere hacer notas, puede abrirla en Gálatas 4:1-7. Si se levanta conmigo, vamos a leer la palabra de Dios. Dice Gálatas 4:1-7, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo, un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Dios, te damos tantas gracias en esta hora, Señor, porque tú nos sacaste del hoyo, nos sacaste, Señor, de las tinieblas, nos sacaste, Señor, de esclavitud. Y dice tu palabra, Señor, que tú nos adoptaste como hijos para que nosotros pudiéramos llegar hoy a exclamar, Abba, Padre. Señor, gracias, papá, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos, Señor, que la palabra de hoy caiga, Señor, como semilla en tierra fértil, Señor, para que florezca, para que produzca frutos, Señor, al 100 por 1. Gracias. Bendice los corazones de aquellos que están con nosotros aquí, aquellos que nos están viendo, Señor, a través de las redes sociales. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Vamos a estar viendo hoy un punto muy interesante. Nosotros como papás, nosotros tenemos un encargo muy tremendo de parte de Dios, que es el estar proveyendo para nuestra familia, estar cuidando nuestra familia. Pero ¿qué significa eso? Se ha desvirtuado mucho la imagen del padre allá afuera y hay tantos hombres. Bueno, una de las cosas que me llama tanto la atención de la televisión actual es, si usted entra a ver televisión para adultos específicamente, bueno, no canales pornográficos, pero caricaturas que no están diseñadas para niños en particular, como Family Guy y Simpsons y todo eso, figuran a la imagen paterna como un imbécil. Y disculpe usted la palabra, pero es cierto. El papá es un individuo gordo, inútil, que se la pasa tomando enfrente de la televisión, que le preguntan cualquier cosa y no sabe qué contestar porque está absolutamente enajenado mentalmente. Y es un individuo que no sirve para nada. La mamá trabaja, la mamá tiene que levantar, tiene que limpiar la casa y tiene que prácticamente bañar al tipo también. La televisión, la cultura moderna ha desvirtuado la imagen como tal de los padres y del hombre de casa. ¿Qué significa para nosotros cuando Dios nos dice que somos la cabeza del hogar? Vamos a empezar a analizar qué es lo que dice Dios. Bueno, primeramente, la palabra de Dios es muy explícita. Nosotros no formábamos parte del pueblo escogido de Dios. Y me refiero a usted y a mí. El pueblo escogido por Dios fue descendencia de Abraham, Isaac y de Jacob, que formaron el pueblo de Israel más adelante, y Judá. Ellos eran los únicos. No había nadie más que pudiera acercarse al templo, nadie más que pudiera tener acceso a las promesas del Padre. Todas las demás naciones tuvieron que ser conquistadas y derrocadas para poder establecer el reino de Israel, que fue muy próspero después. Pero la verdad es que nosotros, como gentiles, no teníamos esperanza de vida. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, y estábamos condenados a muerte eterna. Estábamos condenados a sufrimiento eterno. Estábamos condenados a pasar una eternidad sin Dios, sin Jesús, sin el Padre. Estábamos separados de Dios. Usted y yo estábamos condenados a vivir en las tinieblas, en la soledad, en la angustia. De hecho, si se acuerda, viene por ahí una ilustración en la palabra de Dios donde habla del rico que muere y está en tormento, y habla del pobre que muere y está en el seno de Abraham. Nosotros teníamos
o nuestro destino era vivir el destino del rico, estar en el fuego, estar en la angustia, estar en la perdición eterna. Estábamos condenados a muerte. Y honestamente, según la ley judía y según la ley original que fue dictada a Moisés, nosotros éramos dignos de ser muertos colgados en la cruz. Era nuestra muerte. Ese era nuestro destino. Eso era lo que nosotros teníamos que cumplir por haber pasado por todo el proceso de haber caído la humanidad y de haberse escogido un pueblo específico por Dios. Pero había algo más. Había un plan más allá que Dios tenía, y aquí le va el plan. Vamos a empezar a ver cuál fue el sacrificio que el Padre hizo por nosotros. Dice Gálatas 1:4, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Dios no pudo haber planeado rescatarnos si no nos hubiera amado primero. Y ¿sabe qué? Nosotros que somos padres entendemos perfectamente bien lo que significa perder a un hijo o tener que entregar a un hijo. Dice una historia por ahí que circuló hace mucho tiempo en internet de aquel niño, aquel padre de un hijo que estaba pasando por una dificultad médica muy dura, y otro padre de otro niño que estaba prácticamente muerto, solamente podía vivir con un trasplante de corazón. Y si usted recuerda, el niño que iba a donar el corazón le dice al papá, no te preocupes, yo voy a morir de todas maneras, pero él lo necesita. Y se hizo el sacrificio. El papá del niño que entregó el corazón probablemente se sintió devastado. Y así usted se sentiría devastado si su hijo de repente tuviera que decir, ¿sabes qué? Pues papá, un amigo de la escuela está muy enfermo, sus riñones no funcionan bien y me gustaría donarle uno, pero ¿qué pasaría si su hijo fallece en la mesa de operaciones por donar un riñón a un compañero de la escuela? Tal vez usted estaría, ¿pero por qué lo hizo? Sin embargo, el amor de Dios fue mucho más allá para entregar a su hijo completamente. Él planeó rescatarnos. No solamente nos amó, pero Él nos planeó completamente el rescate, planeó completamente el proceso y después envió a Jesús. Jesús caminó sobre la tierra. Desde muy pequeño estaba ya en el templo discutiendo con los maestros de la ley, con los sacerdotes. Fue creciendo Jesús, se convirtió en un hombre, era carpintero como su padre, y mientras más avanzó y entró al proceso de su ministerio, Jesús sufrió por nosotros. Si usted recuerda, empezó Jesús con los 12 y de los 12 fueron aumentando hasta que tenía una nube de seguidores, y después poco a poco fue perdiendo seguidores. Y yo me imagino que para Jesús debió haber sido muy duro ver cuánta gente, después de haber visto sus milagros, después de haber visto lo que Jesús hacía, cuánta gente se fue separando de Él y fue regresando a los antiguos caminos. Y no solamente eso, Jesús sufrió una traición por parte de Judas Iscariote, algo más terrible todavía, alguien a quien había preparado, a quien le había entregado su sudor, sus fuerzas, su trabajo. Lo entregó por unas cuantas monedas de plata, que por cierto las utilizó para comprarse un terreno donde se colgó. Y no solamente sufrió una traición, pero fue brutalmente herido, fue lacerado, fue molido, dice el profeta Isaías, hasta ser colgado en la cruz. Y sabe que cuando estuvo colgado en la cruz, ese momento de oscuridad que reinó fue por la separación que se creó entre Él y el Padre. Porque Jesús no podía haberse entregado, no podía haber cumplido el propósito completo si no hubiera sido separado del Padre, porque el pecado trae separación. Dios no tolera el pecado, y dice la palabra que Jesús se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos limpiados y librados del pecado. Así que hubo una separación entre Jesús y el Padre, para que usted y yo pudiéramos estar conectados con el Padre nuevamente.
Vamos a ver el amor del Padre. Lucas 15:20. Estamos dentro de la parábola del hijo pródigo. Dice, entonces regresó a la casa de su padre, hablando del hijo pródigo, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hasta su hijo, lo abrazó y lo besó. Cuando cuando existió esa separación entre Jesús y Dios, ocurrió este preciso momento en el que el hijo está afuera, está gastándose todo en la ciudad, no porque Jesús lo haya hecho, pero porque Jesús lo vivió por nosotros. Todo este tiempo, Dios estaba esperando que regresáramos. Su plan era que volviéramos nosotros a Él, y de hecho dice la palabra de Dios que el plan es que ninguno se pierda. Que hay algunos que toman decisiones que los llevan a caminos que van lejos de Dios, esa es una cuestión diferente. Pero el propósito de Dios y el plan original de Dios es que nadie se perdiera. El Padre estaba esperando su regreso y el mío a casa. No sé, ustedes tienen hijos pequeños, la hermana ya, a lo mejor ya no tan pequeños, pero puede imaginarse aquella vez que el hijo hizo su berrinche y dijo me voy de la casa y se salió y desapareció por días y usted no sabía qué hacer, no lo podía encontrar, estaba el niño, el joven, probablemente el adolescente fuera, quién sabe en dónde, y la angustia que sentía usted, pero ¿por qué se fue? Estaba anoche repasando el libro del Abrazo del Padre de Danilo Montero. Es un excelente libro. Si usted quiere algo muy bueno que leer, busque El Abrazo del Padre de Danilo Montero. Y él pone esta imagen de la parábola del hijo pródigo como un hijo que se dejó encandilar por las luces de una ciudad y se fue para allá. Y se lo gastó todo y el papá estaba pensando en él y estaba tratando de localizarlo por media social y estaba tratando de ver qué estaba pasando con él, pero el niño lo tenía bloqueado en todas sus redes y estaba completamente desvanecido, desaparecido. Y yo me quedo pensando, bueno, ¿cómo me sentiría yo si estuviera en ese papel? Y ese fue el papel de Dios con respecto a usted y a mí. Dios sabía dónde estaba usted, a Dios no se le esconde nada, ni nadie. Dios estaba esperando que nosotros volviéramos, pero ¿sabe qué? En el momento en el que venía la palabra de Dios hacia usted, Dios lo miró regresar. Dios lo miró desde lejos. Dios nos miró a nosotros viniendo de regreso a casa. Y Dios estaba sintiendo seguramente esa emoción y estaba sintiendo ese amor impresionante, tal que corrió hacia nosotros lleno de amor y de compasión, y nos abrazó y nos besó, dice la palabra de Dios. Nos reconcilió consigo mismo a través de Jesús. Él dijo, no te preocupes por lo que pasó antes, no me importa. Estás en casa y eso es lo que importa. Y aquí le va el punto del abrazo del Padre. Dice el pastor Danilo Montero, la gracia es un abrazo, y lo dice en su libro precisamente, del abrazo del Padre. Aquí estamos viendo el punto en el que el Padre se echa en el cuello del niño, del joven, y lo abraza. El abrazo del Padre en esta parábola en particular está simbolizando la gracia de Dios. La gracia redentora que dice, no importa lo que pasó antes, no importa lo que hiciste, no importa que te malgastaste todo, estás de regreso y eso es lo que me importa. Usted recuerda cuando vino a los pies de Cristo que una de las cosas que escuchamos fue por gracia. Y hablamos de gracia hace unas semanas, la diferencia entre gracia y misericordia. Dice también por ahí un autor desconocido que gracia es recibir lo que no merecíamos y misericordia es no recibir lo que sí merecíamos. Le platiqué la historia del patrullero, ¿verdad?
No voy a dejar en ascuas a los que están viéndonos en línea y no la han escuchado, así que la voy a repetir. Es como si usted va camino a la ciudad que a usted se le ocurra. Va a una carretera, el límite de velocidad es 75 millas la hora, aproximadamente 130 kilómetros por hora, y usted va pisándole a todo el coche. Va excediendo el límite de velocidad, usted lleva prisa, parece que lo van correteando lobos. Y de repente ve las luces rojas y azules en el espejo, usted se detiene, llega el policía y le dice, yo no veo la prisa, ¿a dónde iba? No, pues es que tenía prisa de llegar, voy a perder un vuelo y el pastor se fue de largo en la prédica. Además tengo hambre, no desayuné. A ver, deme sus papeles y se los lleva a revisar. Cuando usted va a regresar al policía, hay tres posibles escenarios. El primero es que usted reciba lo que merecía, que es una multa por ir excediendo el límite de velocidad. La otra es misericordia, que el policía le diga, mire, no le voy a dar el ticket, le voy a dar nada más una advertencia, váyase, pero lo voy a estar vigilando. Y la gracia podría ser cuando el policía va caminando de regreso al coche de usted y le dice, mire, no le voy a dar ticket, le voy a dar advertencia, váyase con cuidado. Mire, mi señora me empacó un lonchecito, pero usted lo necesita más que yo. Y le deja un sándwich, le deja una manzana y hasta una botella de agua. Eso fue lo que recibimos nosotros, la manzana y la botella de agua, y no recibimos el castigo, recibimos una bendición impresionante. Y eso fue lo que pasó cuando Dios nos abrazó. Cuando Dios, el Padre, nos abrazó, el Padre anuló la sentencia que había sido pronunciada en contra de nosotros. Teníamos sentencia de muerte. Estábamos nosotros destinados a morir eternamente, estábamos destinados a pasar nuestra eternidad en el lago de fuego. Y Dios dijo, no, eso no es lo que quiero para ti. Queda anulada tu sentencia de muerte por el sacrificio de Jesús en la cruz, y nos reconcilió consigo mismo a través del sacrificio de Jesús. No solamente dijo, no te vas, pero dijo, te quedas aquí conmigo. Cuando estábamos chiquitos, sobre todo los sábados en la mañana, nos gustaba ir a la recámara cuando papá estaba despertando apenas, porque poníamos las caricaturas y las veíamos juntos. Y teníamos una frase bien chistosa que dicen nada más los niños cuando están chiquitos. Llegábamos con papá y le decíamos, meme cama con papi, que significaba nos queremos acurrucar contigo a ver caricaturas. Y eso fue prácticamente lo que Dios nos dijo a nosotros, vente, meme cama con papi. Dice que nos juntó como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. ¿Y sabe qué? El Padre nos adoptó para ser parte de su familia. Todavía más fuerte. El espíritu de adopción es un espíritu que no fácilmente se da. Para que exista una adopción tiene que existir una necesidad de un padre y la necesidad de un niño para poder ser adoptados. Y no solamente eso, pero tiene que existir una liga, una conexión entre ellos. No sé si usted ha pasado por un proceso de adopción, pero una de las cosas que se hacen es que llevan a los papás potenciales a conocer a todos los niños que están disponibles, para que puedan establecer un contacto, una comunión con ellos, una conexión con ellos, y a partir de ahí puedan escoger con qué niño van a pasar el resto de una vida. Debe ser muy difícil porque hay tantos niños tan necesitados de cariño allá afuera. Y una vez que los papás han pasado por el proceso de selección, porque los papás también tienen que ser seleccionados, llega entonces el punto en el que se empiezan a reunir con el niño y empiezan a reunirse en los edificios de las autoridades o donde el niño está actualmente. Después el niño empieza a viajar a casa de los papás unas cuantas horas al día, y después se hace más prolongado el tiempo con los potenciales papás hasta que ya de plano se quedan en casa con un certificado de adopción. Pero Jesús propició que con nosotros no pasara todo ese proceso. Con nosotros fue, pum, eres mi hijo ya. Eres adoptado. ¿Y sabe qué? Dice en Romanos 8:15 al 17, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sabe qué es la parte más impresionante de ser adoptados por Dios? Cuando usted adopta un hijo, ese hijo en automático se convierte en heredero de usted. Pase lo que pase, todos sus bienes, toda su riqueza, todo se convierte en parte del hijo. Ahora usted y yo tenemos acceso a toda la riqueza de Dios. No sé si a usted le da alegría eso, si no ha acabado de subir agua al tinaco, pero cuando nos convertimos en hijos de Dios por adopción, nos convertimos en herederos de Dios, que significa que todo lo que es de Dios es de nosotros. Aquí le va la reconciliación del Padre. Lucas 15, 22 al 24 dice: su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Fíjese, cuando nosotros regresamos de regreso, echa la rebusnancia ahí. Cuando nosotros volvimos de regreso a casa, lo primero que hizo Dios fue ordena que nosotros seamos limpiados y vestidos con nueva túnica. ¿Sabe qué significa la túnica de Dios? Además de la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo, pero es el favor de Dios sobre nosotros. Es el favor de Dios sobre nosotros. La sangre de Cristo nos cubre. El favor de Dios está a nuestro alrededor. Estamos cubiertos. El diablo ahora no nos ve a nosotros, ahora ve a Cristo en nosotros. El diablo no puede ver ya más nuestra naturaleza, él puede ver la sangre de Jesús cubriéndonos. Y a donde usted vaya va a tener favor de parte de Dios. Si es a la oficina, si es a la escuela, si es a la tienda, hasta las aerolíneas va a tener usted favor. Es más, hasta con la enfermedad. Usted va a estar en medio de enfermedad y no se va a contagiar. El Padre ordenó que nos fuese puesto un anillo en la mano. Usted sabe qué es el anillo, lo hablo cuando hay bodas, es parte de mi estudio de una boda que se les da a los novios desde antes de empezar y parte de la predicación de la boda por sí misma. El anillo es un símbolo de autoridad. El anillo es un símbolo de pertenencia. Si usted ve, por ejemplo, historias antiguas, el rey, cuando era coronado rey, se le ponía el anillo del rey en la mano. ¿Quiere un ejemplo muy burdo? Vea la película de Robin Hood, pero la animada de Disney. Llega Prince John, el príncipe John, que cree que es el rey porque su hermano Richard está en cruzadas, que es el verdadero rey. Y lo primero que hace es poner el anillo para que lo bese la gente, porque el anillo era la muestra de respeto y de autoridad. Y aquí le va el punto interesante de esto. Al momento que usted se volvió hijo de Dios, usted tiene la misma autoridad de Dios para comandar a los demonios. Que hay un problema que usted está viendo que está siendo atacado, hermano, usted no tiene que preocuparse. Su primer recurso es recurrir a la autoridad de Dios y en oración revocar a los demonios. Dice la palabra de Dios que se tienen que sujetar a nosotros. ¿Está de acuerdo? La otra que hizo también el Padre fue ponernos o mandarnos poner sandalias. ¿Usted recuerda la historia de Ruth? Cuando Boaz le iba a redimir, había alguien más con quien tenía que ir primero. Y la señal del pacto que hicieron fue el intercambio de sandalias. La sandalia era una muestra o un símbolo de propiedad, un símbolo de acuerdo. Nosotros somos propiedad de Dios y somos dueños de la tierra que pisamos, dice la palabra de Dios. Las sandalias que fueron puestas también, si usted me acompañó aquella vez al Arca de Fe, que ustedes sí me acompañaron, es como dice la hermana Sally, para pisarle la cabeza al diablo. Sí, hay que ponerse las sandalias, hay que recordar que el diablo está bajo nuestros pies y se tiene que someter a nosotros.
Pero otra parte muy interesante es que dice ahí ese pasaje que acabamos de leer, que el Padre hizo fiesta por su Hijo que regresó. ¿Y sabe qué? Esa fiesta que hizo el Padre en esta parábola representa dos cosas importantísimas. La primera es honra. Porque no se hacía fiesta para cualquier persona en ese tiempo. Las fiestas se hacían para honrar a una situación o a una persona. Usted recuerda las fiestas de los panes sin levadura, las fiestas de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua. Eso era para honrar a Dios y el poder de Dios. Cuando había bodas se hacían fiestas multisemanales para honrar a los novios. Y lo que hizo el Padre al regresar el Hijo a casa fue hacerle una fiesta para honrarlo como hijo y como heredero de todo lo que él tenía. Pero no solamente honra, también representa la provisión de Dios para nosotros. Porque sabe que nosotros podremos pasar por dificultad, pero dice la palabra de Dios que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, que significa que usted no podrá pasar por escasez porque Dios está en control de usted. Así de simple. Oye, hermano, pero ¿por qué hay tanta gente allá afuera en pobreza? Le voy a explicar por qué la hay. Bueno, número uno, Jesús dijo que siempre habría pobres. Y todo lo que Jesús dice es verdad. Número dos, la gente que no tiene es porque no pide. Oye, hermano, pero está muy grotesco lo que estás diciendo. Pues a lo mejor sí se oye muy feo, pero es la verdad. Hay mucha gente allá afuera que sí clama y sí todo, pero no están realmente buscando a Dios por sí mismo. Porque la gente de la palabra había unos que sí recibían sanidades y unos que no recibían sanidades. Porque no pedían. ¿Recuerda qué fue lo que le dijo Jesús a aquel ciego? El ciego estaba diciendo: Jesús, ten piedad de mí. Y se acercó y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Porque tenía que pedir. Porque si no abrimos la boca, dice la palabra de Dios, Dios conoce lo que necesitamos, pero tenemos que abrir la boca a pedir. Si no pedimos, no recibimos, dice un dicho allá afuera en el mundo, que el niño que no llora no mama, al que no habla Dios no lo oye, y es cierto. Si no pedimos, no recibimos. Y si pedimos mal, dice el apóstol Pablo, tampoco recibimos. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros como cristianos? En particular ustedes padres y yo padre. Vámonos a Efesios 5, 25 al 30. Y hay otros versículos en el 6 también que no puse aquí, pero que también conocemos casi de memoria. Dice Efesios 5, 25 al 30, dice: para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera el marido debe de amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia y nosotros somos miembros de su cuerpo. El primer ejemplo que nos puso Dios fue amar a nuestra esposa. Dice aquí en el texto que para presentársela a sí mismo como una novia blanca, sin mancha y sin arruga, hermano, no trate de meter a la hermana debajo de la plancha. Las arruguitas salen por sí solas y no hay nada que uno pueda hacer por ello. Hasta uno, ¿verdad? ¿Qué significa amar a nuestra esposa? Amar a nuestra esposa significa proveer para ella, significa darle el cariño, el afecto que necesita, significa respetarla, significa honrarla. Dice aquí que debemos de hacerlo como nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Dice que no hay nadie que odie tanto a su cuerpo que no lo alimente y no lo vista. Es igual. Lo único que yo digo es: hermano, acompáñelas por la ropa, no les dé la tarjeta de crédito. No, estoy bromeando. No, pero tenemos que proveer para ellas, tenemos que darles el amor, el cariño, tenemos que suplir sus necesidades. Y mire,
una cuestión muy importante de la mujer es que tenemos que suplir la necesidad emocional también de la mujer. Cuando nosotros hicimos los votos de matrimonio al principio, nosotros no hicimos el voto de, ay, sí te voy a querer nomás cuando estés bonita, cuando estés recién bañada y peinada y vestida. Nosotros dijimos todo el tiempo, siempre. Y nosotros dijimos en salud y en enfermedad, en las buenas y en las malas. ¿Y sabe por qué? Porque va a haber momentos en que van a estar enfermas, en que van a estar pálidas, momentos en que se les va a correr el maquillaje. Por eso decía, aunque estén viejitas, no las trate de poner en la plancha, porque no va a funcionar. No va a funcionar. No las bañe tampoco, no las lleve al baño de vapor, porque aunque el vapor quita las arrugas, no sirve en el cuerpo humano, ya lo intenté. El Padre nos enseñó a honrar a nuestra esposa. Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios celoso. Y no celoso porque no confía en sí mismo, pero celoso porque sabe que el cuerpo y el corazón humano tienden a desviarse a otras cosas y tienden a idolatrar cosas y a idolatrar gente. Nosotros debemos de dar el ejemplo que Dios ha dado, que a pesar de que fue difícil el proceso con el pueblo de Israel, a pesar de que pasó lo que pasó, Dios lo siguió amando. Y no significa que deje usted a su señora ir a hacer sus locuras, porque tampoco está bien, mujer, usted también prometió ser fiel a su esposo. Honrar a la mujer también significa serle fiel y no andar de locos. Dice la palabra de Dios que quien desea en su corazón ya cometió adulterio. No necesita uno ir y acostarse con alguien. Simplemente con desear a una mujer que no es nuestra ya es adulterio. Y ¿sabe qué? El pensamiento nada más, ni siquiera necesita ir al corazón. Nada más con que pase por el cerebro el pensamiento de dejar a Nuestra Señora por alguien más ya fue suficiente. Honrar a nuestra mujer, honrarla con todo lo que tenemos, con nuestro pensamiento, con nuestras actitudes, con nuestras palabras. El Padre nos enseñó a proteger a nuestra esposa e hijos. Nos protegió incluso de la muerte eterna, mandando a Jesús por nosotros. ¿Por qué no protegeríamos a Nuestra Señora y a nuestros hijos? Nos dio la autoridad para dirigir a nuestra familia. No nos hizo gente egoísta, ni nos hizo gente que nada más viviéramos para nosotros mismos. Tenemos que poder dirigir a nuestra familia, tenemos que poderles dar a dónde ir. No significa, señoras, que de vez en cuando no les toque escoger de comer. Ustedes también tienen voz y voto en la comida, no nomás uno, especialmente si cocinan bien. Dice aquel hermano, dice, no, pues así, yo sí. Tenemos autoridad, pero es importante que vea usted, Dios nos puso autoridad también nosotros. Dice la palabra de Dios que somos cabeza del hogar. ¿Sabe qué hace la cabeza? La cabeza dirige a todo el cuerpo. Mire, no haga la prueba, pero cuando usted va manejando, si voltea a algún lado, en automático las manos empiezan también a irse para allá. Es por eso que no debe uno voltear a ningún lado. Especialmente si va corriendo una chica a la orilla de la calle. Pero nosotros como hombres tenemos la autoridad y tenemos nosotros la obligación de dirigir la carreta como tal, toda la casa. Si nosotros nos caemos, probablemente vamos a provocar que caiga toda la casa, así que tenga mucho cuidado. Una cosa que me molesta mucho es cuando una pareja ya casada con hijos, el marido decide engañar a la mujer. Específicamente el marido, conozco las dos caras de la moneda, pero específicamente el marido, porque es quien se supone que tiene que darle la seguridad y la protección y la honra a su casa, y es quien la destruye. Como hombres, como maridos, como padres, tenemos que tener la cabeza de completamente nuestros 5 sentidos enfocados en dirigir y en proteger una casa. Nosotros fuimos llamados a proveer. De hecho, la cultura original judía, la mujer no podía trabajar. El marido tenía que proveer para la casa. Hoy en día en la sociedad es bien fácil decir, no, pues consigue un trabajo tú, señora. Y me tocó conocer a un amigo por ahí, bueno, no es amigo, era un compañero de trabajo que dejó de trabajar y lo contacté para ver cómo iba. Le prediqué por un tiempo y lo contacté y me dice, no, pues yo mandé a mi vieja a trabajar. Y yo me estoy dando la gran vida aquí en la casa disfrutando.
porque aparte ni limpiaba. Ahora sí que, como les decía al principio, se cumplió lo del programa de televisión. Nosotros como hombres, como varones de la casa, como padres, tenemos la obligación de proveer. Y la provisión no es nada más económica, es provisión espiritual también. Tenemos que poder dirigir espiritualmente nuestra casa. Y no nada más eso, pero tenemos también que proveer seguridad y protección para nuestra familia. Y tenemos que ser capaces de detener cualquier ataque del enemigo, cualquier ataque que venga de afuera. Como decía por ahí, como era de hecho tradición en la cultura, cuando un pastor de ovejas las metía en el redil por la noche, él se dormía en la puerta de entrada para evitar que entraran o salieran cosas del redil. Nosotros como varones de la casa tenemos esa obligación, dormir en la puerta. No mande a su esposo a dormir a la puerta. El pastor dijo que te vayas a dormir allá afuera a la sala. No vaya a hacer eso, por favor. Tenemos la obligación de estar proporcionando esa seguridad y esa protección para nuestra familia. Ese es el ejemplo que recibimos del Padre y es el ejemplo que como padres tenemos que nosotros ejecutar en nuestras vidas. ¿Por qué no me acompaña a ponernos de pie? Señor, te damos muchas gracias, oh Dios. Padre hermoso, te damos gracias porque, Señor, no nada más nos amaste, no nada más nos anhelaste, Señor, para haber mandado a tu Hijo a rescatarnos, pero también nos estableciste el camino, Señor, y el plan para que nosotros, como padres, Señor, lleváramos y dirigiéramos nuestra casa hacia ti. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí representados, aquí presentes, aquellos que están viéndonos en línea. Te doy gracias, Dios, porque tú has hecho una gran labor por nosotros, Señor, y porque nos has puesto un enorme ejemplo, Señor, como ningún otro. Gracias, Dios, porque tú nos convertiste, Señor, en tus hijos. Tú nos adoptaste. Tú nos tomaste de en medio de la oscuridad, de en medio de las tinieblas, de en medio del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, y nos trajiste, Señor, a tus pies. Señor, gracias porque nos sacaste de esclavitud a convertirnos en herederos, dice tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que el día de hoy hagas en mi vida y en la vida de mis hermanos, Señor, latente, Señor, el crecimiento y el entendimiento en tu palabra, sabiendo que somos tus hijos, sabiendo, Señor, que somos nosotros esas cabezas, Señor, de los pequeños núcleos que son nuestras casas. Ayúdanos a entender, Señor, qué es lo que pasa en nuestra familia y dentro de nuestra casa, Señor, lo que marca qué va a pasar afuera en la sociedad, porque nosotros somos el núcleo de la sociedad como familias. Ayúdanos, Señor, a ser gente de valor, a ser gente de bien, a ser gente, Señor, de honor. Que así, Señor, como tú nos has heredado todos estos bienes y todas estas riquezas espirituales, Señor, que nosotros demostremos tu honor, Señor. Que nosotros demostremos tu fuerza, que nosotros demostremos tu pasión, tu poder, tu amor, Señor. Y que podamos llevar tu abrazo a gente que necesita escuchar de ti. Señor, pon en mis hermanos, Señor, el día de hoy un fuego que arda con pasión por ti, Señor. Que ellos se levanten a ser esos padres, esos esposos, esos varones poderosos de Dios. Señor, que tengan un corazón conforme al tuyo, Señor, que vayan detrás de ti, que vayan persiguiéndote siempre, Señor, y que lleven a sus familias en persecución tuya. De forma, Señor, que ellos y sus familias, Señor, vayan detrás de ti siempre, vayan colgados de tu cuello, Señor, siempre.
Que no se aparten sus familias, que cuando algo pase, Señor, ellos tengan una palabra de aliento, ellos tengan una palabra de certeza, una palabra de fe, una palabra, Señor, de amor, una palabra de fuerza, Señor, una palabra de sustento y de soporte para su familia. Señor, haz de mis hermanos copias al carbón, copias exactas de ti. Señor, pon en ellos tu corazón, pon en ellos tu fuego, Señor, dales doble porción de tu Espíritu Santo. En el nombre de